Vamos a comenzar entonces eh, con esta eh, presentación inicial del doctor Claudio Maí. Es tan complejo presentar a un académico del nivel, de la trayectoria y de la productividad del doctor Claudio Maíz, que he optado por lo que me parece más sensato, que es señalar algunas de las características generales de su vida académica e intelectual. El doctor Claudio Maíz es un destacadísimo académico argentino. Eh, Él pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en calidad de profesor de esa universidad argentina, y es también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, CONICET. ¿Ya? El doctor Claudio Maíz es doctor en literatura latinoamericana. Ese es su campo de estudio. Y dos líneas de investigación son las que ha desarrollado con más rigor, tiempo y productividad. Me refiero a literatura de ideas y redes intelectuales. Solamente señalo algo respecto de esta segunda línea, redes intelectuales, que aquí uno puede apreciar una confluencia entre la tarea del investigador y al mismo tiempo la manera en que el investigador se posiciona en el mundo. ¿Ya? Porque él no solo ha estudiado las redes intelectuales, sino que también ha sido uno de los grandes impulsores en los últimos años, décadas, de redes intelectuales en Latinoamérica. ¿Mm? Eh, Así que ahí hay eh, una zona de coherencia profundamente relevante que yo quiero destacar. Son innumerables las publicaciones y proyectos de alto impacto que el doctor Bair registra en sus áreas de estudio prioritarias. No voy a referirme, ¿cierto?, a la gran cantidad de artículos, capítulos de libros y libros, ¿cierto?, publicados por el doctor Maíz. Solo señalar que en ellos se aprecia un importante aporte a los campos de estudio que aborda el doctor Maíz en sus investigaciones. Yo recuerdo tan solo, ¿cierto?, los trabajos que él realizó sobre el ensayo en Latinoamérica, sus aportaciones al estudio de el siglo XIX en Latinoamérica, las redes intelectuales que de ahí parte y él proyecta hacia el siglo XX en sus estudios. Cómo no pensar por lo mismo en uno de sus últimos libros, ¿cierto?, donde él aborda las tramas de la ciudad letrada, sociabilidad de los intelectuales latinoamericanos y en las redes transnacionales. Es un libro con Adrián Vidal, publicado recientemente. ¿Ya? Entonces, no me voy a referir, ¿cierto?, aunque ya lo estoy haciendo, a la productividad del doctor Maíz. Solo decir, para terminar esa dimensión, que él es un académico y un investigador de primer nivel y altamente productivo. Pero la productividad en el sentido de los aportes que debe hacer un intelectual a la discusión crítica a nivel latinoamericano. El doctor Claudio Maíz actualmente es director de los Cuadernos del SILA, revista del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Revista muy querida por nosotros en Concepción, donde algunos de nuestros estudiantes han podido publicar los resultados de sus investigaciones doctorales y también algunos de los académicos. Es una revista indexada,
en Cielo Argentina y en otros índices de prestigio internacional. Es también director del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana y director del Comité Académico del Doctorado de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un privilegio contar con la presencia de Claudio Maíz, quien es también un amigo de la Universidad de Concepción, un amigo académico de la Universidad de Concepción, porque frecuentemente ha contribuido al desarrollo de la formación de nuestros estudiantes de doctorado. De hecho, en este minuto, y gracias a el apoyo del proyecto UCO 1866, el profesor Claudio Maíz es visitante del programa de doctorado en literatura latinoamericana. Una de sus tareas ha sido dictar un curso titulado Pensar desde las prácticas una posible teoría de la publicación periódica, que ha sido un invaluable aporte para nuestros estudiantes del programa de doctorado. En esta oportunidad, el doctor Claudio Maíz dictará una conferencia titulada La región frente a la literatura mundial, narrativa reciente y la provincialización de Europa. Luego de su exposición, el doctor Juan Cid leerá las preguntas y comentarios de los asistentes para continuar escuchando y reflexionando con el doctor Maíz. Muchas gracias, doctor Maíz, por su presencia en Concepción y por aceptar brindarnos esta conferencia. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Edson. La verdad que siempre es un enorme placer poder participar de las actividades de la Universidad de Concepción, de la que, como vos bien decías, siento parte de ella, gracias a la calidad humana y la apertura hacia otras voces y miradas de los saberes que nos competen, que tiene el programa, que tiene la universidad en general. Así que estoy muy agradecido de esta oportunidad. Sin más, quisiera abordar esta temática que la verdad que, son terrenos resbaladizos, así que van a haber cosas que probablemente ustedes las cuestionen o quieran que se amplíen, en fin. ¿Qué puede aportar la perspectiva de la literatura mundial a los estudios de las literaturas nacionales o regionales? La pregunta conlleva una expresión problemática. La noción de literatura mundial tiene una procedencia utópica y como tal forma parte de una aspiración, un deseo más que una realidad viable. Si lo pensamos desde los proyectos no realizados de la modernidad, sería también otra promesa incumplida. Asimismo, cualquiera de las escalas que tomemos para referirnos a alguna literatura es conflictiva. Las literaturas nacionales son verdaderas máquinas uniformadoras, al igual que la idea de una literatura latinoamericana. Es preciso preguntarse entonces por la existencia de un cuerpo conceptual y aparato metodológico que sustituya al que se utiliza en las historiografías de las literaturas nacionales. Existe tanto una persistente discusión sobre el alcance y los significados que acompañan a los niveles nacional y latinoamericano como de la literatura mundial. Si las primeras, como se dijo, porque se tornan homogeneizantes, en el caso de la escala mundial nos topamos con una entidad inmensurable y muy lejos del alcance humano. Esta sería una interpretación literal de la literatura mundial, es decir, concebida como una totalidad cuantificable. Otras áreas del saber, por el contrario, han presentado menos dificultades al plantearse dimensiones mundiales. El derecho, las ciencias de la mente, las ciencias de la salud, acuerdan algunos parámetros mínimos que les permiten un funcionamiento en áreas determinadas. En cambio, la literatura carece de una hipotética unidad, porque abarca lo escrito como lo que no, las lenguas globalizadas, inglés, francés, español principalmente,
las épocas en que se manifestaron diversos géneros discursivos y formatos. El primer impedimento para aludir a la dimensión mundial de la literatura estaría en su propia e inacabable naturaleza, debido a que no hay manera de reunir estados nacionales, lenguas, géneros, épocas, lecto y ciberliteratura, etc. La literatura mundial, para hacerlo, debería atenerse al gran canon de Harold Bloom, es decir, un limitado número de obras clásicas de una vez y para siempre. Por cierto que no. Sin embargo, queda en suspenso un carácter irrealizable de una literatura mundial. Si en lugar de referirnos a la literatura mundial como algo en sí, como una posibilidad latente, se le enfoca como un problema, Moretti, un método de lectura, Dan Roch, o una derivación cosmopolita dependiente de París, Casanova, se puede confiar en que la perspectiva tiene mucho para aportar a la crítica de las literaturas nacionales o de regiones. En suma, no se trata de leer más obras, acción que no debe descartarse, sino de encontrar un método para hacerlo. Desde esta perspectiva, Omarete, el crítico alemán, nos propone hablar de literaturas en el mundo, lo cual en principio parece más razonable, pero no es más que la constatación de que en el mundo hay literaturas. Para agregar otro elemento, si en lugar de literatura mundial o literaturas en el mundo, hablamos de imaginarios mundiales, la escala mundial no residiría en el registro de obras, sino en el conjunto más acotado de imaginarios que estructuran una diversidad de textualidades. Estas cuestiones son materias de un inacabable debate que lo traemos a colación no para ocuparnos exclusivamente del tema, sino con la intención de establecer vectores entre perspectivas de mayores proyecciones espaciales y las concernientes a las literaturas de regiones. Dicho todo lo cual, el factor relevante es la lectura en contextos internacionales. Los actos de lecturas en contextos internacionales formarían parte de una estructura epistemológica capaz de dar razones de algunos fenómenos culturales recientes. Ya hace tiempo, Gustavo Guerrero registraba algunos de estos cambios cuando se preguntaba, ¿para quién están escribiendo hoy nuestros novelistas? Ello implicaba repensar el horizonte de recepción y por tanto de lectura. Guerrero vincula su respuesta con España por ser, lo cito, la promesa de una mayor difusión, la puerta del mercado europeo. Y concluía, cito, dentro de la aldea global, el destinatario primero de sus narraciones no es ya exclusivamente latinoamericano, no es ya necesariamente latinoamericano, pues la tradicional solidaridad entre contexto de producción y contexto de recepción se ha ido debilitando. Aún más, los 90 se señalan por la aparición de un grupo de autores que se dan a conocer inicialmente en Europa y en los Estados Unidos, que alcanzan allí altos niveles de venta y una extensa popularidad, y luego, a veces, muy luego, son publicados en Hispanoamérica. Fin de la cita. Este fenómeno de la disociación de contextos, producción y recepción, se ha profundizado, lo que ha llevado a suponer que la desterritorialización de la cultura ha creado una vanguardia internacionalista que se adapta de manera muy eficiente al mercado global. De modo que el horizonte de lectura a escala internacional, con nociones como literatura mundial, literaturas del mundo, ya mencionadas, se le debe adicionar la propuesta teórica de Dipesh Chakrabarty, que ha ideado una provincialización de la cultura europea. Asimismo, es necesario dar cuenta de los cruces entre las literaturas de regiones y los deseos cosmopolita, de acuerdo al concepto de Mariano Siskin, atribuido estos últimos a solamente aspiraciones metropolitanas. Nosotros tenemos lo contrario, no lo contrario, pero creo que se debe completar o complementar con las literaturas de regiones. Este aparato crítico, al fin de cuentas, se hace indispensable, para analizar una corriente narrativa latinoamericana que ha convertido circunstancias de la cultura europea en motivos y espacios literarios que ofician como marcos referenciales del género novelístico. En suma, la literatura latinoamericana, desde el modernismo al boom,
podría examinarse de acuerdo con una estructura epistemológica que comprenda los conceptos de literatura mundial, provincialización de Europa, transterritorialización o desterritorialización, sistema mundo, entre otros, que provienen de un glosario de los estudios culturales, postcoloniales, antropológicos, a los que se agregan términos como globalización, mundialización o localización, conocidos por todos nosotros. Esta estructura epistemológica debe ser al mismo tiempo hermenéutica, que posibilita comprensión de los nuevos, y quizás también viejos, problemas de la teoría y crítica literaria latinoamericana. El aparato crítico compuesto por conceptos como antropofagia, transculturación, mestizaje, sincretismo e hibridación han promovido de manera productiva a la caracterización de, cito, las dinámicas culturales en América Latina y que han llegado a ser estereotipadas como rasgos síntesis de la identidad latinoamericana. Fin de la cita. Ahora bien, el uso, vuelvo a citar a Mosquera, como divisas generalizadoras para particularizar América Latina o el orbe postcolonial, porque no hay cultura que no sea híbrida, merece ser revisado. La transculturización, pensada por Ángel Rama como un recurso crítico para analizar las novelas regionales con técnicas importadas, o la tensión entre regionalismo y cosmopolitismo, no contemplaba en plenitud las consecuencias de la globalización. Si se ha invertido la orientación en el sentido de que Europa y no América son los escenarios de alguna representación narrativa, es porque ha entrado en crisis los nuevos significados de los presupuestos de las identidades nacionales o regionales. Nos proponemos aprovechar este encuadre epistémico para enfocarnos en aspectos de la producción literaria nacional o de regiones, tales como el color local, la identidad y los imaginarios planetarios. Provincializar Europa, nuevas cartografías seminarias. Las novelas de los argentinos Daniel Goebel, Andrés Neumann o el mexicano Jorge Volpi son apenas algunas de las ejemplificaciones que tomaremos para nuestra argumentación. ¿Qué tienen en común estas narrativas? Los escritores evitan continuar con sistemas de imágenes exóticas sobre América Latina que han brindado satisfacción a la demanda de un lectorado euro-norteamericano familiarizado con una serie de tópicos. El realismo mágico sería el caso paradigmático. Se realiza un desplazamiento hacia una espacialidad que se muestra como exótica, entre comillas, pero ahora para los lectores latinoamericanos. El espacio local se acota o desaparece. Tal es el signo concurrente de una corriente de la literatura hispanoamericana actual. El interrogante identitario parece adquirir otras energías debido a los procesos homogeneizadores que la lógica de lo global impone, e impactan en las ficciones que reflejan las nuevas dinámicas que rigen el espacio de lo literario, en el que se reacomodan los polos de lo local y lo global. Existen como mínimo tres hipótesis sobre estos cambios. Una, que es consecuencia de los procesos de globalización y el surgimiento de una poética global. Dos, que es una consecuencia de la transformación del escritor en un homo viator y por tanto su escritura está asignada por el nomadismo. Tres, la nuestra, que alude a la formación de un neoexotismo cosmopolita como un desprendimiento de la provincialización de Europa por parte de los no europeos. El sentido del exotismo se ha invertido. Los territorios flotantes que resultan dan lugar a una nueva cartografía de la pertenencia por medio de la transterritorialidad de la narrativa actual. Con todo, no analizaremos un corpus novelístico perteneciente a una tendencia literaria de fines del siglo pasado y luego se intensifica en el siglo XXI, aunque dejamos establecido la existencia de un factor común en dicha tendencia. ¿Cuál es? Haber abandonado la premisa de representar la realidad de América Latina y, como consecuencia, la emergencia del diseño de un nuevo mapa imaginario que no incluye el espacio americano estrictamente. Más bien, procura por todos los medios evitarlo. Bernardo Ainsa propuso la noción de territorios flotantes.
en las que los escritores se desentienden del lugar propio para construir la ficción novelesca en espacios reapropiados o en nuestra argumentación provincializados. ¿Es posible deducir de este cambio una declinación de la relación centro-periferia? Probablemente no, pero se abren canales a través de los cuales fluyen contactos interculturales o se van fraguando imaginarios planetarios. Sin embargo, se precisa delimitar algunas concepciones, ya que el significado de provincia en la organización de un campo nacional no es lo mismo que la acción de provincializar Europa de los estudios postcoloniales. La acción provincializante puede tener alguna resonancia peyorativa si la viéramos solamente como un acto de apocamiento, una especie de capitis diminutio, reducción de dimensiones y relevancias. Algo así como decir es un provinciano y marcar una diferencia cultural o una pretendida superioridad. Si el ejemplo es básico, lo compartimos para mostrar que el término provincia conserva, además de los lazos políticos e institucionales de la nación y la marca topológica, un pliegue distorsivo y hasta cierto punto peyorativo. Nuestra apropiación del término provincialización implica contar con un componente activo que remite a la cultura global o se problematiza con ella. Provincializar una cultura de región es una cosa y provincializar Europa otra muy diferente, como ha quedado dicho. Algo más, la provincia en numerosos textos literarios ha sido concepto, campo exploratorio o ha puesto en contacto la provincia con el mundo. En cambio, en nuestra propuesta procuramos resignificar los términos por una parte y la dirección de las miradas por otra. No buscamos el contacto de la provincia con el mundo, sino el mundo como provincia, o más acotadamente, una Europa provincializada. La estructura epistemológica que se ha venido esbozando permite la lectura de ciertos textos de América Latina que han abandonado los modernos componentes identitarios, tales como el lugar y la tradición, sin por ello renunciar a operaciones creativas de tonos regionales. La operación comparativa de Sarmiento, en Recuerdos de Provincia, allá en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, tomaba a otros lugares de América y Europa como referencia, quedando de manifiesto la disparidad de tiempos históricos, culturales, políticos. Recordar la provincia para Sarmiento radicaba en contrastar el pasado colonial español con la aspiración modernizante que Europa o Estados Unidos devolvían en imágenes tomadas como civilizatorias. Ahora bien, poner la provincia en relación con otros espacios del mundo no es idéntico a la provincialización de esas otras partes del mundo. Los sentidos han sido cambiados, tanto en el cese de la acción comparativa como en la transculturación resultante de la dialéctica entre región y el mundo. Las nociones señaladas podrían facilitar el análisis de las literaturas de regiones desde perspectivas diferentes, que abran nuevos espectros de relaciones entre lo local y lo mundial. Ignacio Sánchez Prado, en la introducción a un libro que trata la situación de la literatura latinoamericana en el contexto mundial, advierte que, cito, un crítico de la literatura mundial puede desarrollar un ángulo más objetivo del sistema mundial sin que medien las preferencias de su perspectiva. Fin de la cita. O con mucho tiempo atrás, dijo José Martí, conocer diversas literaturas es el medio mejor de liberarse de la tiranía de algunas de ellas. Se ha puesto en marcha un proceso de ruptura, a nuestro entender, de los vínculos históricos entre el imperativo de la marca identitaria y la expectativa de lectura de otros campos. El resurgimiento del debate sobre la literatura mundial ha tenido la virtud de haber mutado la representación del mundo de la figura del mapa a la del globo, de lo plano a lo esférico, o de lo jerárquico a lo horizontal democrático. El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez ha escrito que cito, la literatura latinoamericana actual es hoy como la naturaleza según Pascal, una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Fin de la cita. Tales cambios perceptivos nos permiten adentrarnos en las literaturas de regiones o provincias de una manera diferente, ya que la provincialidad es tan propia
de algún sitio geográficamente poco o nada conocido, como de París o Nueva York. La provincialidad no es la carencia de una centralidad cultural, sino la limitación a ensanchar los horizontes existentes hacia una cultura mundial. Los deseos cosmopolitas no son la consecuencia de una proclama, sino un ejercicio inevitable para las tareas de apropiación y reutilización de los componentes diferentes de la cultura a la que se pertenece. La provincia se podría pensar antes que como un lugar físico, como una perspectiva de conocimiento, como una ventana desde la cual observar el mundo. La globalización puso en crisis la hegemonía europea. El mundo, al provincializarse, indujo a una mayor y más eficaz redistribución y circulación de los bienes simbólicos. Ahora bien, ¿qué significa leer el mundo como provincializado? El filósofo Sloterdijk ha planteado el fin del cosmopolitismo y el surgimiento de un provincialismo global, que se traduce en una eliminación de la lejanía y reconfiguración de las culturas locales. Introduce el concepto de una sociedad de paredes finas como escenario de la globalización, pero no ya en sentido clásico del término, sino como un proceso de desterritorialización, movimiento de descentramiento donde se produce un cruce entre geografía, símbolo y disciplina. Para el filósofo alemán concluyó el ciclo de la globalización terrestre. Los lugares e identidades se desplazan perdiendo su aceptación natural. En tanto que en palabras de Chakrabarty, provincializar Europa era precisamente descubrir cómo y en qué sentido las ideas europeas, que eran universales al mismo tiempo, había surgido de tradiciones intelectuales e históricas muy particulares, las cuales no podían aspirar a ninguna validez universal. Fin de la cita de Chakrabarty. Color local y exotismo. Identidades en transición. La crítica argentina Graciela Montaldo, ya en la última década del siglo pasado, detectaba un movimiento en la literatura argentina de nuevas dimensiones que consistía en el reconocimiento de lo ajeno. Hasta ahí nada nuevo, habida cuenta de la persistente disputa entre lo propio y lo ajeno que recorre de punta a punta la cultura latinoamericana. No obstante, Montaldo creía descubrir en esos movimientos una recuperación de lo ajeno, no por lo factual, sino por la restitución de la ficcionalidad en la literatura, que convertía tanto a la historia como al autor en personajes que no buscaban la verdad, sino nuevas imposturas. Sus ejemplos eran Aira, Laiseca y Coppi. Estos y otros autores admitían que la mímesis no era posible en ningún grado y que la idea de la originalidad había tocado su fin. La historia vuelve al punto de partida de la ficción, una historia exótica, pero a la vez descolocada de su exotismo. El argumento nos parece convincente y en cierto modo extensivo al recorrido de nuestros intereses. Aira, Laiseca, como Coppi y la tendencia integral, entre otros, por Goebbels, Neumann o Volpi, han desterritorializado la ficción. Los autores analizados por Montaldo serían la primera incursión de la desterritorialización por medio del exotismo, en tanto que el fenómeno posterior desestima el territorio, pero mediante la provincialización de Europa, echando las bases de una poética de lo global, que inaugura, por cierto, un neoexotismo. Goebbels, el novelista argentino, por su lado, se permite algunas ironías con relación al color local cuando uno de sus personajes le dice a un músico, cito, algún día todo esto será tuyo, musicalmente hablando. Nuestra querida campiña rusa todavía no encontró quien la exprese. Fin de la cita. La posesión del lugar es un sinónimo de la expresión de lo que todavía permanece sin palabras. Las cosas son si se nombran. La apropiación del espacio por el lenguaje artístico es un derivado de la mímesis. Solo existe apropiación en tanto haya representación. Adelantemos una primera conclusión provisoria. Si la literatura de regiones se reserva para sí la mímesis, se priva de la ficcionalidad de lo exótico sin el componente degradado del exotismo. Lejos estamos de parecer prescriptivos en cuanto a la manera como deben escribirse obras literarias.
Sin embargo, la literatura mundial ha perdido el aura del extrañamiento y el exotismo. Tales como componentes no ejercen atracción. El radical desplazamiento del lugar como consecuencia de la provincialización mundial abre cauces a un mundo ficcional sin fronteras ni lugares de pertenencia, ni fábulas identitarias que no sean las que explícita o implícitamente admite el escritor o la escritora. El nuevo andamiaje pone en disputa las figuraciones del autor y su obra, que deja de parecerse, mimetizarse, a su entorno, y se revela contra el viejo sistema imaginario que ciertos horizontes de lectura pretendían de las literaturas regionales latinoamericanas. Ello induce un replanteo de lo específicamente literario, ya no como lo anómalo o atípico de una lengua nacionalmente definida, sino como una manera particular de imaginar. Para Montaldo, en literatura argentina se hizo corriente la premisa de Borges, procedente de su ensayo El escritor y la tradición nacional, según la cual el carácter nacional de un texto se detectaba, lo cito, por su ausencia de color local. Era uno de los más indicados para producir literatura, esa premisa, ¿no? En la tendencia literaria que tratamos no hay preocupación por el color local. El realismo mutó su sistema referencial al situar en otras latitudes los escenarios narrativos. Sin el sistema referencial conocido por la interdicción borgiana del color local, una parte de la literatura argentina, y también latinoamericana, apostó por la ficción en el sentido más profundo. Basta prestar atención a los títulos. Una novela china, Aira, Los hijos de Okeof, La Iseca. En palabras de Montaldo, la tendencia al exotismo va más allá de un problema de representación para centrarse en la capacidad literaria de construir fábulas. Con todo, no es el exotismo lo que anima la tendencia que nos preocupa. No se recurre a escenarios ajenos con el afán de asombrar al lector, sino que el proceso de provincialización globalizada ha renovado la creación literaria con un significativo éxito. Al fin de cuentas, la densidad del exotismo se percibe en el estilo. A pesar de que el espacio sea extraterritorial del escritor, este factor, sin embargo, no impide reconocer las marcas lingüísticas particulares. Pongamos el ejemplo nuevamente de la novela de Goebbels, El Absoluto, cuando uno de sus personajes de origen ruso dice, cito, este se hace el ruso blanco puro, pero por lo almendrado de los ojos, lo negro de esas cerdas pinchudas que brotan de la cabeza, es más tártaro que Gengis Khan. Fin de la cita. La expresión es típicamente, o el modo de expresión es típicamente argentino, a pesar de que los escenarios de la novela son mayoritariamente rusos. No hay interés en una reconstrucción arqueológica de los nuevos espacios, solamente hay una apropiación transcultural. Estamos terminando. Cambio de movimientos, lo centrípeto y lo centrífugo. El cambio de movimiento de adentro hacia afuera está marcado por la variación en la relación establecida entre literatura e identidad. Se ha puesto en conflicto la idea misma de un arte latinoamericano, o para decirlo de otro modo, de una literatura de gentilicios. Sin embargo, ello no le resta operatividad a la especificación geocultural de las literaturas. Si en lugar de enfrentarlas como autocentradas, lo hacemos desde una fuerza contraria. Donde antes hubo un marcado vínculo, ahora hay un enlace transcultural en las correlaciones entre ambas. El fenómeno que analizamos es consecuencia de un movimiento centrífugo que ha dejado atrás la patria original y junto con ello las tradiciones miméticas de origen telúrico-biológicas. Al decir de Ahimsa, el metaconcepto que reunía territorio, pueblo, nación, país, comunidad, raíces, se ha desmoronado. El patrimonio ancestral, ya derrumbado, se administra desde el despojo territorial. Si literaturas ligadas al gentilicio, argentina, guatemalteca, uruguaya, etc., ha dejado lugar a un impulso cosmopolita, ¿qué resta para las regiones? Ya Neumann se refería al desprejuicio territorial
como consecuencia de un predominio de la condición nomádica del artista. Se debe reconocer que el desplazamiento del artista no constituye un dato reciente. Ha sido una de las características más intrínsecas del escritor contemporáneo. Desde los modernistas hasta los miembros del boom, la preocupación por internacionalizar la literatura latinoamericana ha sido una preocupación medular. Pero desde Roberto Bolaño, el viaje del artista pasó a tener otro significado que implicaba dar a conocer una literatura con la marca de lo latinoamericano. Respecto a la definición espacial de la literatura latinoamericana, Jorge Edwards, en un texto titulado El otro occidente, se preguntaba cuál era la literatura latinoamericana, la de la selva o la de la ciudad. Un dilema extendido a las literaturas de regiones en gran medida. Edwards también le daba nombres a esos interrogantes. ¿Era más latinoamericano Borges o Neruda, Vargas Llosa o Arguedas? Desde el punto de vista de los fenómenos de provincialización del mundo, como consecuencia de la globalización, estas disyuntivas carecen de valor, sobre todo porque Edwards está convencido de que la condición latinoamericana, lo cito, consiste en poder recibir la totalidad de la herencia cultural europea sin limitación alguna y en poder añadirle una zona de experiencias, sabidurías, tradiciones diferentes. Es la conciencia de ser otro y de formar parte, sin embargo, de Occidente. Fin de la cita. La posición está más cerca de la metáfora cultural del árbol, al que se le debe injertar algunos gajos propios que de tomar el árbol sin restricciones. Lo incompleto se terminaría de formar si y solo si un tronco lo precede. Esta sería un poco la síntesis de Edwards, con la que disentimos. Comenzamos diciendo que nuestra intervención pretendía reflexionar sobre una estructura epistemológica que facilitara abordar una corriente narrativa cuyo marco referencial no es ni lo regional, ni lo nacional, ni lo latinoamericano. Para ello justificamos el proyecto de los autores de esta corriente mediante la superación del principio borgiano de la ausencia del color local para hacer una literatura propia. El factor que finalmente se debe incluir en todo este contexto crítico es el del género, pues en su totalidad estas renovaciones literarias se expresan a través de novelas. Es a todas luces evidente que se ha abandonado el color local, aunque no hay una renuncia a un lenguaje narrativo que hace reconocible la procedencia latinoamericana. Este es un dato bien interesante. La desterritorialización de la novela ha traído aparejado un neoexotismo que, a decir verdad, ha sido una constante de la literatura latinoamericana desde las japonerías modernistas al París del mayo del 68. A la luz de lo expuesto, ¿qué resta entonces? ¿Una literatura posregional, posnacional, mundial, provincialización de Europa, literaturas de o en el mundo? Estas nociones parecen tener significaciones distintas, pero comparten un denominador común. La globalización ha expandido los imaginarios. ¿En qué puntos hemos avanzado? No ya propiamente en el estudio de la corriente narrativa transterritorial o de identidades desestabilizadas, como la que hemos recorrido, sino en la comprensión de la regionalidad, las nuevas regiones, la provincialización o regionalización del mundo, concepto que hemos buscado darles nuevas significaciones tomando en cuenta los cambios paradigmáticos que conllevó esa nueva mundialización provincializada. En otros términos, no estamos ante la necesidad de pensar las literaturas periféricas como miméticas o realistas dependientes del color local, ni tampoco como un sistema literario centralizado en Borges, en el que la ausencia del color local auguraba una literatura nacional. Las literaturas periféricas han acotado el mundo, redondeado sus bordes, no como parte de un especial programa de vanguardia, más bien como resultado de un proceso sistémico mundial, la globalización, que ha desencadenado en el campo literario, antes que una literatura mundial, muchas literaturas del mundo que buscan posicionarse en un mercado que demanda cada vez más el asombro perdido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio, por esta tan sugerente exposición. Eh, Quisiera iniciar el diálogo con una, una observación o una inquietud que me surge después de escuchar tu exposición. Porque dentro del marco, ¿cierto?, de la globalización, donde emerge estas muchas literaturas mundiales, ¿cierto?, que tú lo has señalado así, eh, y donde la tecnología y la circulación han tenido un efecto relevante en, en estas nuevas prácticas literarias, ¿cierto? Tú te enfocas en la novela, ¿cierto?, en sus procesos de desterritorialización, ¿cierto? Eh, que hacen que emerja este otro escenario, ¿cierto?, mundializado o provincializado, ¿ya? Eh, Ahí hay ya habría una pregunta ahí, ¿no? Porque advierto que tú te refieres a la globalización, eh, pero no sé si has examinado precisamente esta dupla tecnología circulación, ¿ya? Porque al principio te has referido a producción, recepción, ¿ya? Eso sería lo primero. Y lo segundo, ¿cierto? Que me parece sumamente interesante lo que tú has planteado respecto de la novela, ¿cierto? Esta desterritorialización, ¿cierto? O apertura a otros escenarios, ¿no? Escenarios más mundiales o más globales, como tú lo has señalado. Eh, pero en el plano puramente, yo diría, eh, de los recursos o de las técnicas escriturales que utilizan actualmente estos novelistas, estas novelistas. Porque a mí me parece que tal vez una de las técnicas sea aquella que surge de todo lo que remite a lo relacional, ¿ya? Y a estas técnicas apropiacionistas que tú también has señalado, ¿no? Que permiten tomar, robar, capturar fragmentos, ¿cierto?, de diversos ámbitos o territorios culturales y recontextualizarlos en una obra literaria, ¿ya? ¿Será que esta técnica del apropiacionismo, ¿cierto?, del plagio, de la usurpación, ¿cierto?, del robo, eh, como se ha planteado por algunos teóricos también, ¿no? Es uno de los signos distintivos precisamente de estas literaturas actuales desterritorializadas. Entonces, yo dejo planteadas esas dos inquietudes. Lo primero que tiene que ver con tecnología y circulación, y lo otro en el plano, ¿cierto?, de las tecnologías escriturales, por decirlo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de lo relacional y de las técnicas apropiacionistas? Bueno, bien densas tus intervenciones. En cuanto a la primera, es verdad, sin duda, hay una influencia, una importancia, una incidencia crucial de las tecnologías en todo este planteo general de los procesos, de esta última globalización. Convengamos que, y sabemos perfectamente que no es la primera ni la única que ha habido en la historia mundial, pero en esta última etapa de la globalización, las tecnologías obviamente han tenido un papel muy relevante. Pero hay un detalle que a mí me parece muy significativo y es esta idea que yo decía, o yo le sumaría en todo caso, a lo mejor habría que intentar pensarlas en paralelo a la tecnología por una parte y a esta figura del Homo Viator que yo señalaba respecto del escritor. Hay tal vez dos factores que a mí me importan mucho en la estructuración general de mi exposición. Una es la de Borges, obviamente, y la otra es la de Bolaño, ¿no?
Es decir, Borges por esto del color local, lo dejamos un momento al margen, pero lo de Bolaño por su nomadismo, es decir, por su insistencia en no permanecer en un solo sitio, y de ese cinetismo, de ese movimiento, ir trabajando los materiales de sus narrativos o de sus novelas. Eso por una parte, es decir, tecnología, pero además el escritor como homo viator, ¿no? A la usanza medieval. Y en el otro caso, creo que hay una sobreoferta. Por eso decía yo, ¿cómo esa sobreoferta de materiales novelescos que pueden provenir de la imaginación, de la invención, de la ficcionalización, son tan vastos que no habría modo, o habría tantos, digamos, tantas materiales cuanto escritores nos refiramos. Entonces, ¿cómo ordenarlo? Y por eso yo decía, o hablaba, o trataba de introducir esa idea de los imaginarios planetarios. Es decir, que tal vez esos imaginarios están compuestos por menos, o nos permiten, digamos, reducir esas tipologías, constreñir esas tipologías, y de esa manera poder ordenar, en cierto modo, qué es lo que está en esos imaginarios planetarios que circulan y digamos, se entremezclan entre los escritores y las escritoras, y no como una mera o simple apropiación de esos elementos que están en ese imaginario planetario, ¿no? Al haberse reducido, al haberse provincializado el mundo, siguiendo o esa sociedad de paredes finas, como la define o habla Sloterdijk, creo que la idea de lo propio y lo ajeno, la idea de lo nuestro y lo extraño, se ha diluido, ha comenzado a diluirse. Y los escritores han trabajado, o por lo menos una camada importante de escritores latinoamericanos, han trabajado y han socavado esa grieta, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo tal de poder distanciarse de esa, como yo decía, de esas, sin afán peyorativo, de esas fábulas identitarias de las que hablé en su momento, ¿no? Porque pueden haber diferentes, de acuerdo a los escritores y escritoras. Entonces, ese desprendimiento entre la ubicación y la recepción, o el punto de enunciación y el de recepción, se ha quebrado, se ha distorsionado, digamos, no distorsionado, mejor dicho, se ha quebrado. De manera que ahí yo, en esa circulación global, mundial, de esos tópicos pertenecientes a ese imaginario, ¿quién puede decir, esto me pertenece a mí? Yo soy el generador o el origen de esta idea, o el origen de esta experiencia, o el origen de este sentimiento. A mi modo de ver, nadie. No con esto estoy justificando, haciendo una apología del plagio, ¿no? Pero creo que a veces hay que también la línea es bastante delgada, ¿no? Bastante fina. No sé si iba por ahí lo tuyo. Muchas gracias, Claudio. Sí, respondes mis inquietudes y me dejas más inquietudes aún, lo que es deseable siempre. Voy a ceder la palabra a Juan Ciri, a la profesora María Luisa Martínez, que está acá igual, si desea intervenir. Juan, creo que hay una pregunta también. Sí, aquí hay una pregunta en el chat, la realiza Mireia Ramos, que es una estudiante del doctorado, y dice lo siguiente: gracias por su exposición, profesor Maíz.
reconociendo el poder de la expansión de los imaginarios que ha facilitado la globalización, es necesario, creo, reconocer su carácter neoliberal, que ciertamente ha dejado fuera otras sensibilidades que hoy, por ejemplo, en Chile se hacen escuchar para reescribir, refundar y o deconstruir algo nuevo que recoja las diversidades tan invisibilizadas que imagino esta nueva epistemología de la literatura debería recoger, de manera que efectivamente se produzca una provincialización localizada. Bueno, parece más un comentario y un Sí, aporte claro, sí, que sí. lo agradezco, pero quisiera hacer apenas una observación. Yo no quiero escudarme en el escepticismo, ni mucho menos, ¿no? Yo estoy así, he intentado mostrar un estado de la cuestión, pero si me preguntan más o me apuran un poco más, efectivamente es un fenómeno neoliberal, efectivamente es un fenómeno de mercado y efectivamente esta vanguardia internacionalista está muy ligada a las dinámicas del mercado. Entonces, eso no quita valor a algunas de las producciones literarias, ni mucho menos, pero es importante reconocer que desde el grupo chileno que nació en Estados Unidos, Macondo, pasando por el crack, en fin, son fenómenos que están muy ligados a las dinámicas del neoliberalismo y del mercado. De modo que sí, yo convengo que la efectiva región... También hay que tener en cuenta otra cosa, que hay fenómenos novedosos que están emergiendo paralelamente a ese pensamiento dominante neoliberal, ¿no? Como la experiencia que usted que menciona, ¿no? La de Chile. Pero bueno, sí, me parece sumamente interesante el aporte y lo tomo como tal y reafirmo mi coincidencia en ese sentido. Claudio, yo quisiera hacer preguntarte tu opinión respecto de lo siguiente a propósito de esto mismo de la globalización o diríamos, de esa estructura subterránea neoliberal que moviliza a todas las cosas, no solo la literatura. Porque, claro, como tú hiciste un recorrido al comienzo de tu exposición de varias teorías, ¿cierto? Y de varios esquemas que han reflexionado sobre la materia de tu trabajo. Recuerdo, por ejemplo, a propósito haciendo un poco de historia de la crítica literaria, hay un momento en que Peter Schutting publica El gusto literario, que es un libro a esta altura, por supuesto, extremadamente superado en términos de sus propuestas respecto de cómo se conforma el gusto por la literatura. Y señala, por ejemplo, que son las editoriales, o los autores, los estudios de mercado, la universidad, y todo este tipo de instituciones van generando un gusto. Ahora, probablemente hoy día la influencia que tengan estas mismas instituciones, la editorial, la universidad, a aquellas hay que sumar también otras. Por ejemplo, digamos, una soberanía del lector, digamos, y del lector molecular, digamos, no del lector de gran literatura o de la literatura consagrada, sino la de los lectores de nicho, ¿no? Que encuentran, ¿no?, en el mercado montones de alternativas, ¿no?, para precisamente subsanar sus intereses en la línea de lo estético en literatura. Entonces, quiero decir con esto que en algún sentido se ha movilizado tanto, digamos, la mesa donde estaban todos estos elementos ordenados antes, no en aquel muy riguroso. Hoy día parece que, como tú dices, los límites entre una y otra dimensión están más o menos difuminados, por lo tanto, se posibilita, entre otras cosas, algo que yo encuentro que es tal vez bien valioso de tu exposición, que es la reivindicación de la provincia, ¿no? Y
y pensarla en términos, el concepto teórico en términos de constructivo, es decir, en términos positivos, para eliminar precisamente todo ese otro, el eventual carácter negativo o peyorativo que puede tener la noción de provincia. Ahora, tú me dijiste al pasar algo sobre el plagio, ¿no? Bueno, Argentina sabe mucho de esto, ¿no? A propósito de, por ejemplo, el Borges inflado, ¿no? O Hugo Gordo, ya no recuerdo cómo se llamaba este ejercicio, ¿no? Que es un ejercicio literario, ¿cierto? Pero que está articulado en las lógicas del mercado, ¿cierto? En las lógicas de la cultura del espectáculo, en las lógicas de la ironía, ¿cierto? Y que pasan o transgreden inclusive hasta los espacios propios de lo estético para instalarse, por ejemplo, en, eh, en- en instancias judiciales, ¿no? O en querellas, de qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, pareciera ser que la literatura también está ahí un poco forzando las cosas, ¿no? Los proyectos literarios más bien, forzando las cosas, ¿no? Para que precisamente los campos de acción de la literatura también se expandan a otras zonas. Sí, yo creo que bueno, el apellido del autor me resulta bastante difícil También, a mí también. recordarlo y repetirlo, pero bueno, Sí. pero la que en realidad lo hizo famoso fue la propia María Kodama, Claro, iniciándole el juicio por plagio. Y ese juicio llegó hasta las máximas instancias judiciales y por supuesto condenaron a Kodama, porque perdió el juicio y además la condenaron a pagar una fortuna en honorarios y a los abogados, y bueno, claro. una cantidad de cosas que se armó todo un escándalo. Pero, eh, y bueno, diríamos, el gremio de escritores y escritoras, por supuesto, que defendía esta posibilidad de apropiación. Y ahí vuelvo un poco con lo que decía Edson, ¿no? Esta apropiación transculturizadora que se hace una materia literaria ya afamada, ¿no? Como era el Aleph de Borges. Con la diferencia que, bueno, le agregó, le adicionó una cantidad enorme de términos y ya no era lo mismo, aunque pareciera que era lo mismo, ¿no? También es una lógica muy propia de un poco neoliberal, ¿no? Es decir, cómo reciclar o cómo también ha sabido reciclar el neoliberalismo no solo las mercancías, sino también los imaginarios, ¿no? Los imaginarios artísticos. Y bueno, a mí me parece que ahí hay también un campo en donde nosotros podemos pensar que ya la recepción, tal como la habían pensado Jaus y toda la escuela de Constanza en su momento, eh, merece también otra revisita, porque ya no es, además que ya ha pasado un buen tiempo, pero eso no sería ningún problema, que haya pasado el tiempo en relación con esa teoría, pero ha pasado el tiempo suficiente como para que nosotros la reveamos y la pensemos en términos de nuestros intereses como críticos, como lectores. Por eso también ese concepto que no es mío, pero lo he llamado de la lectura en contextos internacionales, que lleva no a sumar más lecturas, que hay que hacerlas, por supuesto, pero sí a encontrar un método de lectura. Un método de lectura crítico, por supuesto, renovado, diferente o novedoso en algunas cosas, que no siga las premisas ya o las huellas ya trazadas sin que por eso no las utilicemos, por cierto. Pero tampoco, pero si no siempre estaríamos girando en el mismo punto, ¿no? Sin poder avanzar algo más. O nos limitamos a la incorporación de teorías o de marcos teóricos foráneos completamente. O nos aferramos a las producciones locales, ¿no? A teóricas locales.
Y bueno, y estamos ahí como en una especie de punto, de fuerzas que tienen un punto cero, ¿no? Es decir, tienen la misma intensidad y no permiten avanzar. Muy bien. Acá tengo otra pregunta de Adrianis González. Dice, muchas gracias, profesor Claudio. Me encantaría que pudiera compartirnos este texto para asimilarlo mejor, señala. No sé si tal vez ya está publicado o para pudiéramos tenerlo. Me pregunto, dice ella, si este proceso que usted dice que inició con el modernismo es válido para pensar también las revistas culturales, sobre todo en lo relativo a géneros no ficcionales como el ensayo o la crítica literaria. Sí, claro. El modernismo, lo sabemos bastante bien, es bueno, en realidad ha estado siempre como en la picota el modernismo y en especial Darío, ¿no? Porque se lo acusa o se lo ha acusado del artepurismo y en fin, de la desvinculación con la realidad latinoamericana y su cosmopolitismo feroz, etcétera. Pero también está la otra vertiente que reconoce no solo en la poesía y en las crónicas y en la prosa de Darío, un Darío completamente distinto al Darío cosmopolita, sino preocupado también por las cuestiones de América Latina, sino incluso en la propia poesía. El Darío de las prosas profanas no es el Darío digamos, los Cantos de Vida y Esperanza de 1905. ¿Sí? Son dos Daríos casi, no diría distintos, pero por lo menos no son asimilables. Bueno, entonces, desde ese momento, ya la controversia respecto del cosmopolitismo digamos, va a atravesar el siglo, el cosmopolitismo, el internacionalismo, la mundialización más cercano a las finalizaciones del 20. Es decir, son todos términos que hablan de dimensiones transnacionales que la literatura y los escritores y las escritoras han propiciado tal vez sus propios movimientos. La generación modernista es una generación de tanta movilidad como la que pudo tener o como pudo ser la de Boom, por ejemplo, o la actual Homo Viator del que estamos hablando. No hay, yo creo que fue Sainz de Medrano que hizo un cálculo de los miles y miles de kilómetros que había recorrido a comienzos del siglo XX Darío a lo largo de Europa y América Latina. Es una cosa, pero impensable. Aún hoy sería muy difícil hacer ese recorrido, ¿no? Entonces, ese cinetismo y esa movilidad han estado presentes todo desde el modernismo hasta, por lo menos hasta el boom. Por eso yo decía que era importante tratar de forjar una epistemología que nos permitiera ver o analizar ese fenómeno que va por lo menos abarca una buena parte del siglo XX, ¿no? Y claro, las revistas culturales sí son podríamos decir, un artefacto o un dispositivo que han sido las vías para que se produzcan también esos movimientos, que no solo son de personas, sino también que son circulaciones de ideas a través de los impresos.